del Apocalipsis. Ya nos queda un cachito de nada, pero sobre todo hoy vamos a hacer una clase un poco diferente, porque como estamos en el tiempo de Adviento, estamos preparando para la Navidad, pues vamos a tener una clase un poquito diferente para concluir Apocalipsis y para poder empezar a prepararnos para la fiesta de la Navidad. Así que ya con esta nuestra última clase, ya completamos todo el ciclo del Apocalipsis y ya esperaremos a cuando volvamos a anunciar las próximas clases a ver de qué nos damos. Yo tengo ahí en el tintero algunas cosas que quiero estar con ustedes. Hay, por ejemplo, pasajes controvertidos de la Biblia que quisiéramos leer y estudiar juntos. O si hacemos así como un estudio del libro del Apocalipsis, también tenemos el estudio de San Pablo, las cartas de Pablo, que también es muy interesante estudiar las cartas paulinas. Así que ahí pedimos... Todo eso es a futuro. A futuro, sí, a futuro. Alguna cosa podemos hacer. Así que comencemos entonces. Empezamos con el último cachito que nos queda del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis termina con una advocación, es decir, un llamado de lo que se está haciendo. ¿Cómo? No, yo no voy a hacer oración. ¿Ya? Con un llamado al final, el texto le dice, ven Señor Jesús, Maranatá. No sé si han escuchado ese verso. Y el texto dice, sí, yo vengo pronto y que la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Y se acaba el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa Maranatá? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Maranatá. Maranatá es una expresión en un idioma que ya ustedes conocen, arameo. Y esta expresión en arameo puede significar, depende de cómo lo escriba, puede significar una cosa o la otra. ¿Ya? Una cosa o la otra. Por decir algo, empecemos por el origen. Maranatá es una expresión aramea que por lo visto es muy antigua y por lo visto se utilizaba ya en las Eucaristías, en las reuniones de los cristianos en el siglo I. O sea, imagínate, ya de hace tiempo. ¿Por qué sabemos eso? Porque hasta San Pablo, en las cartas de Pablo, ya hace uso de esa expresión, Maranatá. Y la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo Primera de Corintios 16, 22, ya aparece esa expresión, Maranatá. Y Pablo escribe la carta a los Corintios en la década de los 50 en el siglo I. Y el Apocalipsis es de los 90. O sea que ya había sido utilizada antes, Maranatá. Las comunidades cristianas utilizaban ese Maranatá. Es más, hoy en día en la iglesia, cuando celebramos la Eucaristía, todavía seguimos usando la expresión Maranatá. Ya les voy a decir cómo va el asunto. ¿Ya? ¿Qué significaba Maranatá? Probablemente hay una escuela de interpretación de esta lectura de Maranatá que dicen que es la forma aramea y más antigua de otra expresión que utiliza Pablo en otra de sus cartas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo habla, pero es que Pablo escribe en griego, no en arameo. Pablo escribe en griego y el término que Pablo utiliza en griego es parousia. Parousia, ¿ya? Parousia. Ahora sí quedamos completos. Parousia. No tiene acento en la última. No. En español sí, en griego no. Ok, ahora sí. En español sí, en griego no. Entonces ya saben, Maranatá significa parousia.
Quedamos en las mismas, ya, quedamos en las mismas. ¿Qué significa parusia? Pablo utiliza la palabra parusia para hablar de la venida del Señor. La venida del Señor. Significa esto. Ustedes han escuchado, porque yo sé que ustedes todos estudiaron filosofía, ¿cierto? Sobre todo la filosofía clásica, la filosofía de los griegos. ¿Ya? Y han escrito libros sobre Aristóteles y Platón y toda esta gente, ¿ya? Toda esa gente. La palabra usía significa ser, el ser, algo, ¿ya? La usía o usía significa ser, que una cosa es y que no es otra cosa. Ejemplo, ¿qué hace que una silla sea una silla? ¿Qué hace que una silla usía una silla y no una mesa? ¿Cómo qué, por ejemplo? Tiene 4 patas, las mesas tienen 4 patas. ¿Toda silla tiene espaldar? No, entonces, ¿qué hace que una silla sea una silla? Para sentarse, ¿uno se puede sentar en una mesa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la traducción que tenemos en español? Es esencia. ¿Qué será la esencia de la silla? Que usted la ve en cualquier forma que venga, con espaldar o sin espaldar, con 2 patas o con una pata. Usted dice, eso es una silla. Eso es usía, el ser, lo que hace que una cosa sea, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que un perro sea perro y no gallo? Que usted ve a ese animalito y dice, eso es un perro. Parece una rata, pero es un perro. ¿Qué hace que el perro es la usía del perro? ¿Ya? La esencia del perro, la esencia del perro. Y ahora póngale el prefijo para. Paralelo, ¿cómo sería? Es paralelo. ¿Se ha escuchado la palabra un para? ¿Qué es un paralelo? ¿Ya? Esta carretera corre en paralelo con el Dolphin Expressway. ¿Qué significa paralelo? Que va el parejito por la misma dirección, el mismo lado. Para, ¿ya? Para. Entonces, para significa que está al lado o que corre parejo igual que nosotros. Cuando Pablo habla de la venida de Jesús, la venida del Señor, Pablo dice, en términos de Pablo del siglo I, el Señor parusia, es decir, va, ¿cómo lo diríamos literalmente? Parausia, el Señor estará, el Señor se hace, es el Señor, pero ¿en dónde? Al ladito de nosotros, al ladito de nosotros. Cuando Pablo habla sobre la venida del Señor, no dice nada de que nosotros nos vamos a ir para el cielo, sino que al contrario, Pablo dice, nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes del cielo. O sea, es por imaginación que está utilizando Pablo, pero no para quedarnos en las nubes del cielo, sino para venir como una procesión, que como que salimos a la puerta de la ciudad a recibir al rey, pero entramos en ese cortejo, como en esa procesión, paralelo, junto con la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es la parusía? Cuando el Señor viene hacia nosotros y nosotros salimos a encontrarnos con el Señor y entramos todos juntitos. Para donde va el Señor, también vamos nosotros, como en una procesión. ¿Se han visto las procesiones que llevan el santo, llevan la imagen o lo que sea,
Y nosotros vamos caminando junto con esa imagen, con ese santo, esa devoción. Esa es la parusia, es decir, el Señor que se hace, la esencia del Señor, pero no por allá lejos, sino ¿en dónde? Aquí, al lado de nosotros. De manera que por donde va el Señor, también nosotros vamos. Parusia. Entonces hay una escuela que dice Maranatá, es la versión aramea más antigua que la expresión griega parusia. ¿Ya? Parusia. Entonces, ¿qué significa parusia? El Señor que se hace, la esencia, se hace presente, que viene al lado de nosotros. El Señor se hace, la esencia presente, al lado de nosotros. Entonces, ¿qué significa Maranatá? Lo mismo, el Señor se hace presente en medio de nosotros. A ver, yo les refresco su arameo. La palabra mará, es masculino. El femenino es Marta. Si ustedes conocen a alguien que se llame Marta, Sí. viene del femenino de la palabra Mará. Entonces, Mará en el masculino, Marta en femenino. Y eso significa, Mará en arameo significa señor, o patrón, o jefe, like yes sir, kind of, ¿ya? Esa idea, alguien con autoridad, con poder. Mará, señor, el señor. Si Mará es señor, Marta en femenino es ¿quién? Señora. Así es como se van a acordar de esa palabra, por Marta. Si ustedes se acuerdan de Santa Marta, ¿se acuerdan de alguna amiga que se llame Marta? Marta significa señora. Mará significa señor. ¿Ya? Marta o Mará. Mará. Sí, Mará o Mará. Ay, perdón, no es Mará, es Marana. Marana, con la N al final. Arameo. Marán. Marán es señor, el femenino es Marta. Marán, Marta. Señor. Ese es el nombre de la Revolución Francesa, era ese nombre. Ah, yo no sé. No me invitaron a la Revolución Francesa. No sé, de pronto sabrían arameo. ¿Quién sabe? Buena pregunta. El nombre era Marat. Marán, ¿ya? Marán, Marta. Entonces así se van a acordar. Marán significa señor. ¿Qué dice entonces? Maranatá. Entonces puede decir, ya sabemos que tiene la palabra Señor ahí metida. Pero ahora falta el verbo. Hay una gente que dice Marán y el verbo atá. Atá sería el verbo. ¿Ya? Marán, atá. Si dividimos la palabra así, Marán, y aparte atá, la traducción sería Señor, ven. Señor, ven. ¿Qué quiere decir? Ven, Señor, ¿ya? Que decimos mejor en español. Señor, ven. So far so good, ¿ya? Marán, Señor, atá es ¿cómo se dice? El imperativo, cuando uno da una orden, del verbo venir. Señor, ven. Tú, ven. Tú, acá. Ven. Señor, ven. Esa es una forma. Pero hay otra escuela, no le digo, que es que le complican la existencia a uno. Pero ¿y por qué le complican la existencia a uno? Porque es que las palabras se escribían todas juntas, sin espacio. Entonces, como se escribían todas juntas, podía tener dos interpretaciones.
La otra escuela diría, no es maraná, maraná, y el verbo ta. Primera escuela, marán, ata. Señor, ven. Segunda interpretación, segunda escuela, maraná, la a al final en hebreo es el artículo, el, la, los, las. Entonces, maraná es el Señor. Y el verbo ta es el presente singular de decir viene. El Señor viene. Maraná ta. El Señor viene. O marán ata. Ven, Señor. ¿Viste? Entonces la gente dice Maranatá. Está muy lindo decir Maranatá. Nosotros somos los que nos complicamos diciendo, ¿cómo es Maranatá? Marán, Señor, atá, ven, o Maraná, el Señor, ta, viene. ¿Qué diferencia habrá entre la una y la otra? Ven, Señor, o el Señor viene. Suena lo mismo. No. Estamos diciendo al Señor. Ven, Señor. La primera es Marán Atá. Ven, Señor. Estamos haciendo como una súplica, como un ven, Señor. Y la segunda es el Señor viene. Eso como una confirmación de que va a venir. Más adelante. Será por eso que cuando Pablo utilizó Maranatá en la carta a los Corintios, no la tradujo al griego, la dejó en arameo. Maranatá, así solita, la sola palabra entera. Y ya las primeras comunidades utilizaban esa misma expresión, Maranatá, Maranatá, Maranatá. Pero no decían Maranatá o Maraná, espacio, atá. Lo decían juntito. Maranatá. Está escrito en hebreo. Arameo. ¿Qué pasa? Arameo. Sin arameo. Maranatá. Maranatá. Porque la expresión griega es parusia. Parusia es la expresión griega. Maranatá. Maranatá. ¿Cómo sabemos cuál va a ser la expresión, la forma correcta de decirlo? Depende de la persona que traduzca el texto. ¿Ya? En mi traducción de la Biblia de Jerusalén dice, ven Señor, y después pone el nombre del Señor, Jesús. Ven Señor, Jesús. En 1 Corintios simplemente aparece como Marán, espacio, atá. Pero eso es ya la persona que hizo la Biblia moderna, porque antiguo va todo junto. Maranatá. Ven Señor, o el Señor viene. Escojan. Hoy en día todavía usamos esa misma expresión. Lo que pasa es que ya no decimos Maranatá. Hoy en día usamos la expresión en la Eucaristía cuando después de la consagración del pan y del vino, el que preside la Eucaristía dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y la iglesia, el pueblo responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Saben qué cuál están usando? Maraná, atá o marán, atá. Porque la usamos, la seguimos usando. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maranatá. Pero no decimos Maranatá, ya lo decimos en castellano. ¿Ya? Ven, Señor. O sea que parece ser que el consenso, digámoslo así, la forma más popular de traducir Maranatá es Marán, espacio, atá. Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Ahora,
Es que ustedes son todos muy jovencitos, no les tocó la misa en latín ni nada de esas cosas. No, a mí Entonces, sí. A mí sí. no les tocó nada de eso. A mí sí. A veces no me acuerdo de nada, pero sí. ¿Cómo se dice que algo viene hacia nosotros? Algo se viene hacia nosotros. En latín se dice advenire. Advenire. El adviento es este tiempo de la iglesia donde celebramos ¿qué? El Maranatá. El Señor viene. O la llegada, cuando venga el Señor, cuando venga el Señor, o cuando viene el Señor, o cuando vendrá el Señor. El advenire, advenire. Y ahí está muy interesante, porque la iglesia durante el Adviento, es decir, cuando celebramos y recordamos que el Señor viene, o el Señor ven, depende de cómo lo quieran ir, Maranatá o Maranatá, cualquiera de las dos, en la iglesia se recuerdan y se celebran 3 acontecimientos o 3 venidas del Señor. 3 venidas del Señor. La primera, pues la que tenemos en el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Es decir, estamos esperando esa manifestación, esa revelación gloriosa de Cristo. No para sacarnos de la tierra, sino para que Él venga en gloria y nosotros lo acompañamos en esa manifestación y en esa revelación, no para vivir en el cielo, sino para vivir ¿dónde? Aquí en la tierra. Como dice el texto del Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero es aquí y estamos esperando esa manifestación, ese Maranatá. Ya, el ven Señor aquí a la tierra. La segunda es la primera vez que el Señor vino a la tierra. Es decir, cuando nació de la Virgen María en un pueblo, en una comunidad, en un tiempo determinado de nuestra historia, y recordamos esa primera venida, ese primer llegado, esa primera parusia que tuvo el Señor en medio de nosotros, porque fue Él el que se vino a estar acá con nosotros. Llevamos 2. Cuando el Señor venga en su gloria y vamos a estar juntos con Él. La primera, cuando Él vino como hijo de María en una cultura y en un lugar determinado, en un tiempo. Nos falta la tercera. ¿Cuándo más viene el Señor? Ya van 2 y estamos celebrando 3. Así que cada vez que nosotros celebramos, digamos, los sacramentos como la Eucaristía, como la confesión, en un bautizo, en una confirmación, en un matrimonio, en la unción de los enfermos, cada vez que nosotros cristianos celebramos un sacramento, ¿quién se hace presente? El Señor es el que se hace presente en medio de nosotros. ¿Ya? Y que acuérdese lo que dijo el mismo Jesús en un evangelio por allá. Donde 2 o 3, ¿qué cosa? Se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo presente en medio de ellos. Así que, ¿por qué me gusta hacer esa aclaración? Por lo que tú dijiste. Estamos muy acostumbrados a hablar de la segunda venida de Cristo. Pero en realidad Cristo viene más que 2 veces. La primera, como hijo de María, el bebecito. La que estamos esperando, que es la venida gloriosa. ¿Ya? Pero y en el medio, que nos quedamos así mirando para el cielo. En el medio, Él también viene. Y viene constantemente. En nuestros sacramentos, en nuestras reuniones, en todo lo que nosotros hacemos. En nombre de Jesús, el Señor se hace Maranatá. El Señor viene. ¿Ya? Maranatá. El Señor viene. ¡Ah, qué interesante! ¿No? Maranatá. Mira todo lo que aprendimos de una sola palabra. ¿Ya? De una sola palabra. De Maranatá es el Señor viene, Maranatá. ¿Y cuándo viene el Señor? Cuando nos reunimos en su nombre,
cuando celebramos los sacramentos, cuando hacemos obras de caridad en nombre del Señor, que Él se hace presente entre los pobres y los necesitados y todo eso. Pero también decimos, Marán, Atá, ven, Señor, la que estamos esperando que suceda en gloria. Y al mismo tiempo recordamos cuando Él también vino como un bebecito, hijo de María, en un pueblo y en una cultura determinada. ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Ese era el cachito que nos quedaba del libro del Apocalipsis. Poder entender qué significa esa última expresión del libro, Maranatá. Y que el Señor responde diciendo, sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Ya vengo. Estoy a las puertas para todos ustedes. Así que, en esta época de Adviento, pues vamos a estudiar un poquito. Vamos a hacer un repaso muy pequeñito de cómo fue esa primera venida, ese primer adviento del Señor en medio de nosotros. Y ese primer adviento sucede solamente solamente dos evangelios hablan de ese primer nacimiento, de esa primera venida del Señor en medio de nosotros. Todos los evangelios hablan de que Jesús estuvo en medio de nosotros, claro que sí, pero de su nacimiento solo dos de ellos lo mencionan, Mateo y Lucas. Nadie más, ni San Juan, ni Marcos, que fue el primero que escribió el texto, no hablan de eso. Pablo, en su carta a los Gálatas, también de la década de los 50, del siglo I, lo único que Pablo dice es, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar a aquellos que estaban bajo la ley. Gálatas. Eso es todo lo que dice. En la década de los 50, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, ni le dicen el nombre, pero sí dice, nacido bajo la ley de Moisés. Entonces estamos diciendo que es una mujer que está en la ley de Moisés, es decir, el pueblo judío, ¿ya? El pueblo judío. Esto es lo único que dicen. Teníamos que esperar, muchachos y muchachas, hasta la década de los 80 para que dos evangelios totalmente independientes el uno del otro nos contaran la historia del nacimiento. Nos contaran la historia del nacimiento. Y lo gracioso es que ni el nacimiento según Mateo, ni el nacimiento según Lucas, ninguno de los dos coinciden. Vaya usted, vea pues. Ninguno de los dos coincide. Y a ver, María. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será de los dos evangelios? ¿Cuál de los dos está contando la historia como fue? ¿Mateo o Lucas? Bueno, Lucas no estuvo ahí. Ni Mateo tampoco. No, Imagínate, si está Jesús murió en el 30 Sí, verdad. y ellos están escribiendo en el 80. Ay. Lucas fue de... Entonces... ¿El de qué? El de Pentecostés, el de Hechos de los Apóstoles, sí. ¿Quién cuenta la historia? Vamos a verlo detalladamente. Como tenemos la clase muy cortita, ya ven cómo empieza el texto en el capítulo 1, versículo 8, todo el capítulo 2 hasta el versículo 23. Si lo leemos, se nos va la clase solamente leyendo. Vamos a leer en casa. Y con Lucas igualito, capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 2, versículo, se nos va la clase solamente leyendo. ¿Ya? Pero les voy a ir contando la historia según cada uno de ellos. Según cada uno de ellos. Y yo me voy a traer mi carrito para acá para poder ver. Matthews.
Empecemos con Mateo. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Ya? Con Mateo. Empecemos con esto. ¿Cuál es la teología de Mateo? La teología de Mateo es que en Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Acuérdense de eso. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le va a pasar a Jesús es para que las Escrituras tengan su cumplimiento. ¿Ya? En inglés lo llaman fulfillment. Es decir, todas las Escrituras llegan a su cumplimiento en la persona de Jesús. Visualmente, muchachos, muchachas, ¿quién cita más el Antiguo Testamento? ¿Mateo o Lucas? ¿Quién cita más el Antiguo Testamento? ¿Mateo o Lucas? Ahí mismo visualmente se nota que Mateo se puso a hacer la tarea de buscar todo cuanto pasaje bíblico hable y él le hace la referencia a Jesús. Lucas no estaba tan interesado en citar el Antiguo Testamento, pero Mateo sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la teología de Mateo? Jesús es el cumplimiento de todas las Escrituras. ¿Ya? Por eso, mira la cantidad que él empezó a poner para las Escrituras. Y el segundo detalle de Mateo es que la palabra Mateo en griego significa estudiante o discípulo. La palabra técnica es discípulo, pero es que hoy en día no tenemos discípulos, hoy los llamamos estudiantes. ¿Ya? Estudiante. Y para ser un estudiante, ¿qué necesita el estudiante? A un maestro, a un profesor. Si nosotros somos los estudiantes que estamos aprendiendo de este libro, ¿quién será nuestro profesor? Jesús. Jesús. Jesús es el maestro. Y nosotros somos los mateos, los estudiantes de ese libro. ¿Ya? Por eso para Mateo, Jesús va a ser un maestro mejor que Moisés. Porque Moisés nos enseñó la ley de Moisés. Pero Jesús va a ser un maestro mejor que Moisés. ¿Por qué les digo todo eso? Ya sabemos la primera. El cumplimiento de todas las Escrituras. ¿En qué idioma estudiante? En griego. En griego. Pero ¿por qué Jesús va a ser como Moisés según Mateo? Mateo le va a hacer un paralelo a la historia de Moisés. Así como le pasó a Moisés, así le pasa a Jesús. O mejor dicho, así como le pasó a Jesús, Mateo dice, ay, a Moisés también tuvo un acontecimiento parecido. ¿Ya? Jesús fue perseguido por el rey Herodes cuando nació. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando nació el faraón, también mandó la orden de matar a todos los niños. ¿Ya? Jesús, José y María huyen al desierto. ¿Qué le pasó a Moisés? Y él empieza a hacer el nombre de la hermana de Moisés que lo puso en la canasta en el río. ¿Cómo se llamaba ella? María. ¿Y la mamá de Jesús se llama cómo? ¿Ve? Mateo va a jugar con eso. Primero, el cumplimiento de las Escrituras. Y segundo, les voy a presentar a Jesús como el maestro mucho mejor que Moisés. Mucho mejor que Moisés. ¿Empezamos? Vamos con Mateo. Primero, el anuncio del nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento es a José. María no aparece en ningún lado en Mateo. Solamente se le menciona por ahí. Claro, porque alguien tiene que tener el niño, alguien tiene que estar embarazado y no va a ser José. ¿Ya? ¿Cómo? Pero no en Mateo. En Mateo
el que está protagonista de la historia va a ser José. Y algo muy interesante, José no dice una sola palabra, nada. Si ustedes van a buscar qué dijo José en la Biblia, perdieron el año. Pierden el tiempo. No hay una sola frase de José. Pero José hace cosas. Hace cosas. Es un hombre no de hablar, sino de actuar, de hacer cosas, de trabajar y hacer cosas. Pero el ángel le habla a José por medio de los sueños. José, el ángel le habla a José en el sueño. Ahora sí, ¿en qué parte de la Biblia vimos a otro personaje que se llama José y que también tuvo sueños? Acá. ¿Se acuerdan de José en Egipto, que los hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo? ¿Ya? ¿Se acuerdan de José en Egipto? José también tenía sueños y Dios le daba revelaciones por medio de los sueños. ¿Se acuerdan que él fue capaz de descifrar el sueño del faraón? Sí. Las vacas gordas, las vacas flacas y todas llenas de garrapatas. Ah, no, ese es otro problema. La de las vacas gordas y las vacas flacas por sueños. ¿Qué está haciendo Mateo? José, el del Nuevo Testamento, él dice: lo voy a poner igualito como los antiguos patriarcas, que Dios le hablaba por medio de sueños a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser ¿qué? El cumplimiento de todas las escrituras. Ah, vamos bien. SS significa siguientes. O sea, a partir de ahí sigue leyendo. Eso es lo que significa, siguientes. No corte, sigue. Exacto, sigue. SS, sigue. Quiere decir que entonces ahí en el Evangelio hay género literario. Claro que sí. Claro que sí, ya leí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El Además, a José, Mateo lo llama el justo. A Mateo, Mateo llama a José justo. ¿Qué es un justo según Mateo? Un justo según Mateo es un judío que cumple con la ley de Moisés. Es decir, es un judío piadoso, recto, que cumple con la ley de Moisés, que cumple con sus preceptos, con sus tradiciones. Es decir, es un judío de rajatabla de aquella época que cumple con todo. ¿Por qué va a ser un justo? Porque primero él dice: yo no voy a reconocer al hijo que no es mío. ¿Y cuál es la justicia? Este niño tiene un papá y no soy yo. Entonces, ¿yo cómo voy a reconocer a este niño como, o sea, el hijo de María, porque María está embarazada? Yo no soy el papá. Este niño tiene un papá. Lo justo es que el papá reconozca a ese niño. Primero. ¿Ya? Justo. Pero la otra justicia de José es que él no quiere mostrar a María o denunciarla públicamente. Porque, exacto, porque según la ley Deuteronomio, del Deuteronomio, mujer que fuera acusada públicamente de adulterio, y ya José está diciendo: ese muchachito mío no es. ¿Qué le pasaría a la mujer? La terminan lapidando, Es decir, ¿qué es la justicia de José? No solamente cumplir con la ley, sino también hacer, ¿cómo se diría? La justicia no es cumplir con la ley, sino hacer lo que es correcto. Así no está escrito en la ley. Mira qué interesante.
no es solamente cumplir la ley, porque si fuera solo justo por la ley, ¿qué tenía que hacer José? Denunciar públicamente a María de adulterio y cumplir la ley. Pero ¿qué dice el texto? Él no quiso hacer eso. ¿Cuál fue la determinación? Dejarla en secreto, es decir, no denunciar públicamente a María. Es decir, que es un justo para Mateo. No es solamente cumplir la ley, sino hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. ¿Vamos bien? Y el ángel en el sueño le dice, tú solamente tienes que hacer dos cosas, Josecito de mi vida y de mi corazón. Primero, toma a María como tu esposa, es decir, cásate con ella, completen el matrimonio, cásate con ella, número uno. Y número dos, tú, José, le vas a dar el nombre al niño. Que el varón le dé el nombre al niño, ¿qué significa? Que lo estoy reconociendo como si ese niño fuera mío. Porque si el varón no le da el nombre, el niño es un bastardo. Y eso es lo que va a hacer José. El ángel le pide dos cosas. Recibe a María como tu esposa, ¿ya? Y número dos, tú, José, le vas a dar el nombre al niño. Tú, José, le vas a dar el nombre al niño. Tiene que haber unos sueños muy claros para que no pasen desapercibidos. O varias veces soñó eso hasta que él toma conciencia de lo que estaba pasando. O sea, no sabemos exactamente qué fue. Aquí dice, pero no la conocía hasta que ella dio luz a un hijo. Claro. Es decir, no la conoció de la manera Sexualmente hablando. con ella. Exacto. Así como dijo ella, no conozco varón. Católica, Pero nosotros lo conocemos. protestante sí piensa que Lo que está diciendo el texto ahí es que para volver a resaltar que Jesús no es hijo de José, que él no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con María antes que naciera el niño, porque ese niño no es de José, no es de José. ¿Ya? Entonces dice, no conoció a su esposa hasta que, es decir, para hacer énfasis de que ese niño que nace de María no viene de José. Eso quiere decir que La palabra, sí, y María lo va a decir lo mismo. ¿Cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? ¿Ya? Exacto. entonces tuvo relación ella con José. El texto no dice más. El texto no dice más. Hasta que tuvo el niño. Pero ¿por qué están diciendo hasta que tuvo el niño? Porque quieren hacer énfasis en que el niño que nace de María no viene de José. No viene de José. ¿Ya? No lo leas con ojos del siglo XXI. Léelo con los ojos del siglo I. Exacto. Pero para este tiempo. ¿Seguimos? Seguimos. ¿De dónde sale el nombre del niño? Al niño lo van a llamar... Emanuel, ¿no? ¿Cómo Emanuel? Primero dice Emmanuel y después Chicos, eso es después. Yeshua. Yeshua. El niño se llamará Yeshua. Yeshua en arameo. Yeshua se escribe en arameo. ¿Ya? sin vocales. Bueno, sí, se escribiría así. Yeshua. Hágame usted el favor. ¿Ya? Yeshua. Y al revés. Pero según los estudiosos, el arameo que se hablaba en Galilea es como el español en Cuba. Es decir, la última vocal o la última letra no se pronuncia. ¿Ya? Entonces de pronto a él lo llamaban Yeshua. Yeshua. ¿Ya? Yeshua. Y Yeshua es la versión aramea del nombre bíblico de Josué. Josué, ¿se acuerdan de Josué? Después de Moisés viene Josué. Este es la versión aramea del nombre de Josué.
¿ya? Es como mi tía que se llama Carmen, pero todos la llamamos la versión portuguesa, brasileira, Carminha. ¿Ya? Carmen ya se llama Carmen, el certificado de nacimiento es Carmen. Nadie la conoce por ese nombre. Usted pregunta por mi tía Carmen, ¿quién es esa? ¿Ya? Usted tiene que decir Carminha. En vez de llamarlo Josué en hebreo, los llaman en arameo Yeshua. Porque el arameo de arriba del norte, la última vocal o la ¿ya? No la pronunciaba. Entonces ese es Jehová por otro lado. Pero es que aquí no aparece el nombre de ningún lado. Cada vez que me suena raro. ¿Qué significa Yeshua o Yeshu? Significa Dios salva. Dios salva. Dios o salvación de Dios. Dios salva o salvación de Dios. ¿En dónde encontramos eso? Vuelve Mateo a mostrarnos los textos donde aparece el nombre. Yeshua. Ya, Dios, imagínese que usted todo el día lo estén llamando así. Dios salva, tráigame un pedazo de Dios salva, apaga la luz. Como Rosalba. ¿Ya? Dios salva, saca el perro a hacer pipi. Dios salva. Y salvación de Dios, súbete a la escalera. Sí, salvación de Dios, súbete. Salvación, llévale este pan a la vecina. Ya. El nombre salvación de Dios. Yeshua. O Yeshua. ¿Ya? En arameo. Yeshua. ¿Ya? Seguimos. Seguimos, que está muy interesante. Seguimos. Me encanta esa cosa. Dice Mateo que cuando nace Jesús, nace en tiempos del rey Herodes. El rey Herodes. Herodes es reconocido en la historia por ser un rey que puso el pueblo de Israel, el Estado de Israel, en el mapa geopolítico de Roma. Es decir, hasta que no llegó Herodes, Jerusalén y Judea y todo el pueblo judío era un pueblo de ahí. Con Herodes se empiezan a construir los acueductos romanos, las grandes vías, las autovías de los romanos, hacen grandes palacios, el templo de Jerusalén se expande y se pone más bonito. Por eso a Herodes lo llaman el Grande, porque fue Herodes el que hace que pasemos de un pueblo perdido a un pueblo que tenga, por ejemplo, tiene un puerto para recibir los barcos que vienen del Mediterráneo. Hace un gran desarrollo en esa tierra. Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó desde el año 37 antes de nuestra era. Ay, ¿cómo se dice eso? Antes de nuestra era, Antes de Cristo. Es que ahí va el problema. Hasta el año 4 antes de nuestra era. ¿Ya? Hasta el año 4 antes de nuestra era. Lo que significa que según Mateo, esa idea que tenemos que Jesús nació en el año 1, no es cierto. Eso del año 1 viene de la Edad Media, no del tiempo de la Biblia. Porque en la Edad Media, cuando cambian el calendario para el calendario juliano, que es lo que estamos teniendo hoy en día, y después se cambia más adelante el calendario gregoriano, que por eso terminamos con un año bisiesto, el año entrante es año bisiesto, para que sepan, todas esas cosas. El monje que calculó los años empezó a calcularlos desde el nacimiento de Jesús.
Pero no es porque él veía históricamente el nacimiento de Jesús. Desde que nace Jesús, año 1, año 2, año 3, año 4. Desde antes que nazca Jesús, va para atrás. Pero él no sabía la historia exactamente. ¿Ya? La historia. Por eso decir antes de Cristo, después de Cristo, no, pues digámoslo, antes de nuestra era, ¿ya? O después de nuestra era, ¿ya? ¿Qué significa? Que Jesús tuvo que haber nacido en el año 4 años antes que el año 1, porque vamos para atrás, ¿ya? 4 años antes que el año 1, porque Herodes muere 4 años antes que el año 1, ¿ya? Seríamos así, 4, 3, 2, 1, y sería ya contando la era de nosotros. Hay que contar para atrás. Hay que echar para atrás. ¿Ya? Para atrás. Vamos, seguimos bien. Entonces, por ahí, Perfecto. ¿cuándo nació Jesús entonces ahí? Porque- Aguanta el burro, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. El único lugar, el único pueblo que menciona Mateo, el único pueblo que menciona Mateo es Belén. El único pueblo que menciona Mateo es Belén. Obviamente va a mencionar a Jerusalén, porque en Jerusalén ¿quién vive? El rey Herodes. Y más tarde va a mencionar Egipto, porque ¿quién se va a ir a vivir a Egipto? María, José y el niño Jesús. ¿Ya? Lo que significa es esto, bien interesante. Según Mateo, María, José han vivido en Belén toda su vida. No se menciona Nazaret, se menciona al final del relato, no antes. ¿Según quién? Según Mateo. Según Mateo. Nazaret se menciona al final, pero ya vamos a llegar a Nazaret. Por ahora, José y María todos viven en Belén. ¿Por qué Belén? Empecemos. ¿Qué significa Belén? Belén, Bethlehem, significa casa de pan. Casa de pan. Bethlehem. Casa de pan. Bethlehem es la casa del pan. Casa de pan. ¿Ya? ¿Por qué Belén? Porque ¿qué personaje importante en la historia de los judíos viene de Belén? Y lo hicieron rey. Y se llama David. ¿Ya? El rey David nació ¿en dónde? En Belén. En Belén. Y entonces la profecía que se le dio al rey David fue: un descendiente tuyo se sentará en el trono de Judá. Así que, ¿qué hace Mateo? María y José viven en Belén porque, según la profecía de mi amigo Miqueas, el profeta Miqueas, es de Belén de donde tiene que venir el Mesías, el descendiente de David. ¿Ya? Según Miqueas, es en Belén. ¿Vamos bien? Y aquí hay Otra cosa, ¿quién viene a visitar al niño Jesús cuando Jesús nace? Según Mateo, vienen a visitarlo 3 sabios. No, mentiras. Sabios de Oriente. sabios del Oriente. Pero no dice ni 3, ni dice reyes. Eso viene de la Edad Media. El texto no menciona ni que eran 3, ni que eran reyes. Porque son 3 regalos, entonces interpreta que fueron 3. Pero no, el texto dice que eran 3. Claro. Como ustedes saben griego, ¿cómo se dice sabios? Según el texto griego de Mateo, Reyes magos. se dice magoi. Ah, De ahí viene nuestra palabra magos.
los magos de Oriente, los magoi. Porque en griego magoi significa sabios. ¿Quiénes eran los sabios de Oriente? Hoy día podemos traducirlo como astrólogos. Los que leen las estrellas. ¿Algunas veces han hecho ustedes eso? Que la carta astral del día de su nacimiento, que en dónde estaban las estrellas localizadas el día de su nacimiento, a la hora que usted nació, y que las estrellas dicen más o menos cómo va a ser usted y todo eso. Esos son los astrólogos, ¿ya? Totalmente diferente a un astrónomo. Los astrónomos son diferentes. ¿Astrónomos qué hacen? ¿Qué hace un astrónomo? Calcular el tiempo. Calculan las estrellas, los movimientos, las rotaciones. ¿Qué es un astrólogo? El que le dice qué le va a pasar. Claro. Y en la antigüedad, todos los reyes y los grandes señores tenían sus astrólogos, que eran los que miraban y adivinaban y hacían todas estas cosas, ¿ya? Pero muy interesante, porque para Mateo, estos sabios no son judíos. No son judíos. Pues vienen de... Dice que vienen de Oriente, porque dieron su estrella en el Oriente. La estrella. ¿De dónde sacaron la palabra estrella? De números. Si ves que Mateo va haciendo poco a poco, va haciendo la comparación con el Antiguo Testamento. En Números 9:17 se habla de una estrella en Judá. Y estos sabios vienen de Oriente, y la palabra griega dice Anatolia. Traducido, no son judíos. No siguen las profecías de los profetas, no siguen la ley de Moisés, no hacen parte del pueblo judío. Y ellos son los que llegan a visitar al niño Jesús guiados por una estrella. Mientras que, exacto, no, sí, María, se han encontrado muchas arqueológicas, no solamente de astrología, encantamientos, todo, sí, María, han encontrado cantidad de esas cosas, amuletos, oraciones para invocar espíritus para la protección. Toda religión, toda la vida ha tenido todo eso. Mientras que el que representa el judaísmo, al rey judío, Herodes el Grande, no se mueven para nada. Herodes se queda en Jerusalén se exalta por la visita de estos sabios, pero nadie se mueve de Jerusalén a buscar al niño. ¿Quiénes vienen a buscar al niño? Los que no son judíos. Los magóis. Los que no son judíos son los que vienen a buscar al niño. Y dice que cuando encuentran al niño, a ver, yo escribo por otro lado. Cuando encuentran al niño, lo encuentran en su casa. No se menciona pesebre, no se menciona establo, no se menciona nada. Ni burritos, Ni burrito, ni vaca, ni nada. En casa, en la casa, en la casa. Pero Herodes el Grande le pregunta a los sabios, ¿ya? ¿Hace cuánto vieron su estrella? Y ellos le cuentan más o menos desde cuándo empezaron a ver la estrella. Pero después de que se van los magos, ¿qué hace Herodes? ¿Qué orden da Herodes? Vayan a matar a los niños de Belén. ¿De qué edad? Desde 2 años para abajo. Preguntaban por aquí, ¿cuándo fue la fecha que nació Jesús? Si Herodes murió en el 4, y Herodes está buscando niños de 2 años para abajo, entonces echa el reloj 2 años para atrás. 4, 5, 6 años
Antes de Cristo. Antes de nuestra era. Antes de nuestra. No porque lo puedo decir antes de Cristo, pues, porque estamos hablando de ¿Ya? Jesús. O sea que probablemente en el año 6, probablemente en el año 6, antes de nuestro cuento, es que nace Jesús. Sí, tanto es que cuando ellos se van a Egipto y ya están en Egipto, les llega la noticia de que murió Herodes. Y dice, ah, nos devolvemos. ¿Ya? Nos devolvimos. ¿Ya? Muy interesante. Ahora, Todavía no sé esa historia. los magos o los sabios le llevan al niño 3 regalos. Al menos mencionan 3 regalos. ¿Ya? Y los 3 regalos vienen inspirados en estos 2 textos. Oro, incienso y mirra. Spoiler alert. De nuevo, spoiler alert. ¿Qué nos están diciendo? Son regalos que tienen simbología, ya son símbolos. Porque, o sea, si van a visitar a un recién nacido, al menos llévenles pañales, llévenles leche, no sé, alguna cosa, pero oro, incienso y mirra, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? ¿Ya? Y se regalan diapers. Diapers, hagan un baby shower de verdad, no, hombre, es que oro, incienso y mirra. ¿Ya? ¿Quiénes tenían el oro en esa época? Los reyes. ¿Qué nos están diciendo? Este niño nació para rey. ¿Ya? El incienso era un perfume de una resina de árbol, ¿ya? Que se utilizaba para 2 cosas. O para sanar, para usar ¿cómo dice? Ungüentos, ¿ya? O lo utilizaban en el templo para perfumar el templo. Todavía hoy se sigue haciendo incienso en nuestros templos. Y ya venden varitas de incienso que la gente quema en las casitas para hacer ese aroma, ese perfume. O sea que es para sanar, para curar, para perfumar, porque es que olemos a rayo, a carcajada de gorila. ¿Ya? ¿Qué nos están diciendo? Este niño, además de que es rey, reconocemos que es un ser humano, mortal, común y corriente. Y la mirra. La mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos. Picaban la mirra, la hacían polvo, la mezclaban con aceite y eso lo ponían en las, ¿cómo se llaman? En las vendas con las que rodeaban los cuerpos, las hinchaban en ese van a envolver al muerto, pues para que el muerto no peste tanto. ¿Qué nos están diciendo? Este niño, rey, humano, adivinen qué. Va a ser ejecutado. Lo van a matar. A matar. Lo van a matar. Así que desde ya, aquí les traigo la mirra para cuando pase. Ay, la pobre María que pensaría. No tanto, porque como él no nació de la tribu de sacerdotes, él nace de la dinastía de David, que eran reyes. ¿Ya? Por el olor. Entonces no se ha olido sin perfume. Entonces, al hacer eso, acepta que existía este destino. Y hay diferentes tipos de... Es que no es que ellos aceptaran el destino. Este texto se escribió después de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que nos está diciendo Mateo, por eso, spoiler alert. Este niño que ustedes ven en Belén es el mismo que van a matar. ¿Dónde mataron a Jesús? ¿En qué ciudad? Jerusalén. ¿Dónde está Herodes mandando a ejecutar y a matar a todo el mundo? En Jerusalén. Es decir, desde el principio ya nos están diciendo, ¡ay, muy lindo el niño, María, José! ¿Adivinen qué? Spoiler alert para todo el mundo. ¿Ya? Y que quienes van a aceptar a Jesús no van a ser los judíos de primero. ¿Van a ser quiénes? Gente que no era judía son los que aceptan a Jesús. Es más, cuando muere Jesús en la cruz, ¿quién es el primero que dice, en verdad este hombre era hijo de Dios? El soldado romano.
El soldado romano. No, No, el el soldado galán romano le es el que dice, este de verdad era el Hijo de Dios. Dicen que porque cuando le metió la lanza le... Ahí no le metieron lanza. En Mateo no metieron lanza nada a nadie. Pero el soldado hizo eso. ¿Pero cuál? ¿En cuál evangelio? En el otro. ¿Cuál? Lo tengo que buscar. No está en Mateo, se lo digo. Y no está en Lucas tampoco. Y no está en Marcos. Pero dice que fue por eso, porque le cayó agüita. Entonces, ¿Quién dice eso? bueno, ya ese... Mel Gibson y Hollywood. Sí. No está en la Biblia. Ahora sí. Mel Gibson y Hollywood. ¿Vamos bien? Sí. Los inventores. Los inventores. Yo tengo aquí una duda. A ver. Porque en una escritura dice, se llamará Emanuel, que Sí. significa tal y pascual. Pero cuando viene a María le dice, llamará a Jesús. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Mateo está trayendo la escritura de Isaías, ¿ya? De Isaías. Pero Mateo escribe en griego y utiliza la traducción de Isaías en griego. Y vamos para allá. El nombre de Jesús es Yeshu, ¿ya? Dios salva, o salvación de Jesús, de Dios, ¿ya? Pero, dice Mateo, esto sucede para que se cumplan las escrituras. Que dice en el profeta Isaías, ¿ya? La mujer, la virgen concebirá en futuro y dará a luz un hijo y le llamarán, no se dice quién es el le llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Correcto. Es decir, a este niño lo llamarán Emanuel. ¿Quién? El problema es que el original hebreo de Isaías, antes de ser traducido al griego, dice, mira, la jovencita está embarazada. El griego dice, la virgen concebirá en futuro. En hebreo no dicen virgen ni futuro. La joven está embarazada, ¿ya? Da a luz a un hijo y le llamará Emanuel. Emanuel. ¿Quién es el le? La joven que está embarazada le da el nombre Emanuel. Pero para el tiempo de Mateo se hace una traducción al griego, que es la que Mateo utiliza, donde ya no se menciona jovencita, sino virgen y en futuro, como si fuera una profecía que vendría a pasar. Y por eso la toma de aquí. Emanuel. Pero Emanuel es un título, no es el nombre, no es Manolito, ¿ya? Es un título, un título. ¿Quién va a ser Jesús? Dios con nosotros. Ahora, ¿quién le da ese título a Jesús? Según Mateo, le llamarán. ¿Quiénes? El pueblo. Puede ser sus discípulos, los cristianos, son los que vamos a decir, Jesús, hemos experimentado en Jesús a Dios con nosotros. Exacto. Pero el nombre se lo dan clarito. Yeshu. 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 ¿Vamos bien? Finalmente, la familia, Jesús, José y María, abandonan Egipto, abandonan Belén y se van para Egipto. Y de nuevo dice Mateo, es para que se cumplan las escrituras. Y se quedaron en Egipto hasta la muerte de Herodes, que murió en el año 4. Y dice el texto que por miedo a que el descendiente de Herodes, el que quedó en el trono de Herodes, vaya a hacerle algo al niño, no regresan a Belén, sino que se van a esconder a un pueblo del norte llamado Nazaret. Y termina el texto diciendo, para que se cumpla la escritura, que será llamado Nazaret. Traducir, ¿qué es lo que quiso Mateo contar con esta historia? Que Jesús se cumplen todas las escrituras. ¿Fue históricamente 100% como sucedió? No. No. Porque ya vemos que lo que está haciendo Mateo es teología sobre el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la teología de Mateo?
En Jesús se cumplen las Escrituras. Y todo lo hizo para cumplir las Escrituras. Eso es todo lo que tiene Mateo. ¿Ya? Vamos a ver la versión de Lucas. ¿Ya? Que ya vemos que Lucas no está muy interesado en las Escrituras. Así que este va a ser más facilito para nosotros entender. ¿Ya? Más facilito para nosotros entender. Vamos a de Lucas. En Lucas, a José lo sacaron de la escena. ¿Quién va a ser la protagonista principal en Lucas? María. María. La jovencita. La El anuncio es a María. El anuncio es a María. Lucas no conoce a María. Para ningún lado. Lucas anuncia a María. Pero es un paralelo del anuncio a Zacarías. Lucas comienza diciendo que el ángel fue ya enviado a Zacarías, el sacerdote en el templo, para decirle que iba a tener un hijo que se llamará Juan. Y hace el paralelo. El mismo ángel es enviado a un pueblo perdido llamado Nazaret, en el norte de Galilea, a una doncella, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, a decirle que ella va a ser la mamá del Hijo de Dios llamado, ¿ya? Jesús. ¿Ya? Es un paralelo que va a hacer Lucas, del uno y del otro. Y después, María va y visita a su pariente Isabel. Y en la visita a Isabel está el famoso canto de María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Todo eso lo agarraron de aquí. El cántico de María viene de Primera de Samuel. ¿Ya? Y la Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 1. Ah, no, perdón. Ay, mentiras, estaba para acá arriba. No está. El canto es el primero de Samuel, capítulo 2. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 16 es que ellos tienen que viajar a Belén. ¿Ya? Ellos tienen que viajar a Belén. ¿Vamos bien? Seguimos. Nace Juan, el Bautista, y aparece el canto de Zacarías. Una belleza. Bendito sea Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ya, eso es. ¿Cómo reconocemos a Lucas? Mete cantos, himnos, poemas por toda parte. Eso es típico de Lucas. ¿Ya? Típico de Lucas. ¿Cuál va a ser la teología de Lucas? Muy diferente a la teología de Mateo. La teología de Lucas es todos los que no cuentan para nada. Los pobres, las mujeres, los viejitos, los niños, los no judíos, esos son los que están al centro de la revelación de Dios. Si tú te crees algo, para afuera. Pero los pobres, los que no contaban para nada, los que no tenían autoridad, los que eran considerados como los desposeídos, la teología de Lucas es: Cristo viene ¿para quién? Los desposeídos, los pobres, los pequeñitos y todo esto. Zacarías es un sacerdote del templo, está en la alta alcurnia, pero es viejito y no tiene hijos, o sea, y a él le dan un anuncio. María es una chiquilla de 13 años en un pueblo perdido que nadie sabe dónde quedaba, y a ella es a la que le dan el anuncio. ¿Quién era Isabel?
Pero, ¿qué decían? Que cómo era Isabel. Era estéril, también era anciana, así que tampoco contaba para nada. Y ella es la que tiene el nacimiento de Juan Bautista. Mira la teología de Lucas. Lucas son todos los que eran excluidos, ahora están en el centro de la acción. Y los que se creían muy, chao. Si te vi, no me acuerdo. ¿Cuál era la teología de Mateo? Cumplimiento. ¿Ya? Mira, dos teologías completamente diferentes. ¿Qué sigue entonces? Viene el famoso censo y viaje a Belén. ¿Ya? Censo y viaje a Belén. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque históricamente ese censo no tiene sentido. Dice Lucas, el censo fue durante el tiempo del emperador Augusto. ¿Ya? Augusto fue emperador del 30 antes de nuestra era hasta el 14 después de nuestra era. Así que sí, estamos en tiempo de Augusto cuando nace Jesús. Eso sí se lo digo. Dice que Cirino o Quirino, como está en la traducción en su texto, Cirino o Quirino, pongamos las dos, Cirino o Quirino, era gobernador de Siria. Y Quirino es el que manda hacer el censo. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque el único registro histórico romano que tenemos de un censo hecho por Cirino o Quirino como gobernador de Siria, que tuviera en cuenta Judea, fue en el año 6 después de nuestra era. Y después Lucas también dice, y era el rey Herodes el Grande. Pero Herodes murió en el 4 antes de nuestra era. Así que, un arroz con mango. Un arroz con mango, porque no cuadran las fechas. Pero Herodes murió antes del 1. Está diciendo él de que Y el censo fue en el 6, después de. Y Jesús nació en el 6 antes de, según Mateo. Pero todavía estaba vivo Augusto. Lo único que coincidió. Lo único. Pero el censo no sucede hasta 6 años. No, mentiras. 12 años tenía el niño Jesús ya cuando hacen el censo. Ajá. Sí. Sí, porque fue cuando se perdió. Exacto. Pero según el texto, ellos bajan a Belén cuando María todavía está embarazada para el censo. Bueno, sí. Claro que sí. Ajá. O sea que las fechas no históricamente no coinciden las fechas. ¿Qué nos están queriendo decir? Muchachos, muchachas, esto no es un texto histórico, estamos haciendo teología. Teología. ¿Cuál es la teología? Lucas se encontró con un problema. La profecía dice que el Mesías viene de la ciudad de David, que es Belén. Pero él compuso a María y a José en un pueblo del norte llamado Nazaret. ¿Qué tiene que hacer Lucas para que la profecía se cumpla? Tiene que bajar a María y a José a la ciudad de David, que es Belén. Y para eso utiliza la justificación del censo para que ellos bajen a Belén. Que esa es otra cosa que no tiene sentido. Los romanos, cuando hacían un censo, no le pedían a la gente que regresaran a su ciudad de origen, porque ellos sabían, primero, que eso cuesta mucha plata, y segundo, ¿cuánto se demora usted en viajar a su ciudad de origen? Entonces pierden trabajo, pierden productividad, pierden salarios, no funciona. Exacto. Y el censo era para saber
cuántos taxes, cuánto impuesto le podemos quitar donde tú vives y donde tú trabajas. No de dónde viene usted. Yo para qué quiero saber eso. ¿Ya? Los romanos eran muy prácticos. Muy prácticos. Eso de ponerlos a viajar, imagínense, si yo vivo en Miami y nací en Nazaret, en Judea, ¿cuánto me demoro para ir para allá? Y el burro. Y en burro. Y si me llevo el burro, ¿quién va a trabajar la tierra si me llevo el burrito que era el que me utilizaba yo para cargar las herramientas y para todo? Nos quedamos sin trabajo. Traducido, no es un texto histórico. Están haciendo teología. ¿Y cuál es la teología? Todos los que estaban por fuera, los que eran considerados nobodies, los que eran considerados como nada, ahora están en el centro de la revelación de Dios. Y llegan a Belén, María y José, según el texto, y estando en Belén, el texto dice, estando en Belén, el texto no dice, tan pronto llegaron a Belén, María dijo, ¡ay! No, estando en Belén. Y si José es de Belén, pues adivina dónde llegaron. A la casa de la familia de José. Estando en Belén, ya pueden borrar a Augusto. Estando en Belén, le llega el tiempo a María de dar a luz a su hijo, a su primogénito. Y Lucas es el único que habla de primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque, según la antigua tradición, ¿quién era el heredero de toda la hacienda del papá? El primogénito. ¿Qué nos va a decir Lucas? ¿Quién va a ser Jesús para todos nosotros? El que recibe la herencia ¿de quién? De papá Dios, para repartírsela ¿a quién? A nosotros. Él es el primogénito. Y dice, y lo envolvió en pañales. ¿Ya? Es que ustedes son muy jovencitos, ustedes no les tocó nada de eso. En mi época, a los bebés los envolvían como un tabaco. Les dejaban las manitos así quieticas y los pieticos, los piecitos así que quedaban todos como un tabaquito para no sé si era para darles calorcito o para que no se les deformaran los brazos, no sé. Pero hoy en día ya no hacen eso, ¿no? Sí, ahora volvió de moda. ¿Sí? ¿Volvieron a hacerles? Volvió de moda ahora. Ahora le dicen tamalitos. Unos taquitos. Los vuelven así como un taco a los bebés, que quedan así como que no se pueden ni mover los muchachitos, así quedan todos quieticos, ¿ya? Sí, mis nietas. Ah, sí, las envolvieron así en... Dos vueltas así, tienen un vestido especial ese. Sí, quedan así quieticas ellas. Para ir a Ah, mira tú. Oye, y dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Aquí sí se menciona el pesebre. Aquí sí se menciona el pesebre, ¿ya? Lo acostó en un pesebre. ¿Cómo se dice pesebre en griego? Canoa. Casi. Fatné. ¿Y qué es un fatné? Era como una canoa de piedra, porque allá no habían muchos árboles que digamos, en piedra, donde le echaban la pajita y la comida a los animalitos, ¿ya? Fatné. Fatné. ¿Y por qué ahí? Dice, porque no había lugar para ellos en... Ah, el texto en griego dice Catalima, como mi sobrina que se llama Catalina. Catalima. ¿Y qué es una catalima? Es el salón principal. Catalima. Catalima, salón principal. Porque para que te acuerdes de Catalima. ¿Ya? Catalima, salón principal. ¿Qué significa? En aquellas casas de pueblos de aquella época no eran con habitaciones individuales, sino que era un cuadrado y ponían como en madera, ¿cómo se llama eso? Un mezanín, ¿cómo se dice? Que es hacer como un segundo piso, más o menos. ¿Una qué?
Una barbacoa, así le dicen. Barbacoa. O un mezzanine. Entonces, en la parte de abajo quedaban pues los bultos, las herramientas, las ollas, todo para hacer la vida diaria. Pero cuando era hora de dormir, pues se subían a ese Mezzanine. mezanini, barbacoa, y ahí extendían sus esteras, sus alfombritas, y todos contra todos dormidos ahí encima. ¿Ya? Y para que les diera calorcito y para que no se nos roben los animalitos, entraban los animalitos y quedaban abajo. Burro y todo el mundo. Burro, ovejas, imagínate la peste que tendría aquella casa. ¿Ya? Pues dicen ellos, María, arriba había tanta gente en la Catalima que no había lugar para ella, porque si ella derrama sangre y todo eso, acuérdate que para los judíos eso es impuro. Y no se podía hacer que los varones queden impuros. Entonces, no vamos a desacomodar a los varones, que ella, la embarazada, se baje y tenga en privado, con los animalitos y todo, al niño. Y lo envuelve en pañales y lo acuesta donde daban la comidita. A los niños tampoco, José estaba ahí. José se quedó con los varones arriba. ¿Ya? Catalima. Para que no sepan, para que ustedes dicen que yo me lo estoy inventando, Lucas capítulo 22, versículo 11. Cuando están preparando la última cena, ya Jesús envía a 2 de sus discípulos y le dicen, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro, síganlo y en la casa donde entre pregunten, ¿dónde está La Catalina. el salón preparado para que yo y mis discípulos comamos la cena? ¿Qué texto, qué palabra utiliza Lucas? ¿Dónde está? Catalima. No es posada, no es mesón, no es hotel o motel. ¿Cómo se dice motel en griego? ¿O posada? ¿Ya? Se dice pandogeion. Pandogeion. Posada o motel. Pandogeion. Pandogeion. ¿Cómo sabemos qué es eso? Porque el mismo Lucas, en el capítulo 10, versículo 34, ¿se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Ajá. Dicen que el samaritano ayudó, es del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano dice que el samaritano ayudó a esta persona que estaba tirada en la calle, que lo robaron, y lo llevó a un mesón o pandogeo. ¿Viste? Pero donde nace Jesús, Lucas no dice pandogeo, dice Catalima. Catalima. Qué interesante. Y en Lucas, ¿quién viene a visitar al niño Jesús? Ay, que Dios te perdone. No aparecen los reyes. En Lucas no hay magos. En Lucas no hay estrella. Pastores. ¿Quién viene a visitar al niño Jesús en Lucas? Los pastores. Y a los pastores les dan una señal. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Bueno, ¿cuántos muchachitos habrán nacido en la ciudad de David el día de hoy? ¿Ya? Y aquí viene la señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales. Ya, pues, a todos los muchachitos los envuelven en pañales. ¿Cuál fue la señal para ellos? Que está acostado en un pesebre. Esa es la señal. No es cualquier niño que está acostado junto a la mamá y al papá o que está en una casa con su conita. El niño que ustedes buscan está ¿en dónde? En un pesebre. ¿Y por qué eso se convirtió en una señal para ellos? Porque los pastores que están acostumbrados con los animalitos, las ovejas, ¿dónde les dan a comer a sus ovejas? En los fatnés, en los pesebres, ¿ya? Y las ovejas que cuidan en Belén, adivine para qué se usan.
para llevarlas al templo de Jerusalén a ser sacrificadas en el templo. Así que este niño que está donde comen las ovejas que van a ser sacrificadas, los pastores dijeron, este es el niño que se va a sacrificar por nosotros, pastor como nosotros somos pastores, pastor como fue David, el rey David, que también era pastor, y al mismo reconocen que este bebé acostado en un pesebre, lo adoran y salen glorificando a Dios porque este niño es como una oveja que va a ser sacrificada en el templo. Y el texto termina diciendo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Mira qué interesante. Pregunta y nos vamos. Este año, en su casa, ¿qué tipo de nacimiento vas a hacer? ¿Nacimiento según Mateo? Todos están en una casa, los magos vienen a visitar al niño Jesús y el rey Herodes se queda en Jerusalén. Y una estrella. O están en un pesebre, con los pastores y los ángeles. Yo hago el anuncio del ángel. Aquí la gente pone un Santa Claus allá afuera con los... ¿Cuál va a ser el nacimiento de este año en su casa? ¿Nacimiento según Mateo o nacimiento según Lucas? O como hacen en mi pueblo, que mezclan los dos. En mi pueblo mezclan pastores, mezclan reyes, mezclan angelitos, mezclan al perro y al gato a todo el mundo. ¿Ya? Hasta guerrilleros ponen en el pesebre. ¿Ya? Al buey, a la mula y todo. ¡Oh! Terminamos con eso. En ningún lado, ni en Mateo, ni en Lucas, se menciona ni al buey ni a la mula. En ningún lado. Eso viene del profeta Isaías, del capítulo 1 del profeta Isaías, que dice, Israel es como un hijo que no hace caso, niño desobediente y malcriado, que yo lo crié, pero Israel salió haciendo lo que le dio la perra. Bueno, eso no lo dice así, eso es Isaías según mi versión, ¿ya? Pero el buey y el asno sí reconocen el pesebre de su amo, pero Israel nunca me quiso reconocer a mí. De ahí es que tenemos un asno para que ellos reconocen en el pesebre a su amo, al niño Jesús. ¿Ya? Así que, ¿cuál van a poner en su pesebre este año? ¿Según Lucas o según Mateo? Sea como sea, el mejor lugar para el nacimiento de Jesús, el mejor Belén para el nacimiento de Jesús es su corazón. Que su corazón se convierta en una catalima, un salón donde viene Jesús a nacer. Seas sabio o seas pastor, el mejor lugar es el corazón para el nacimiento. Y con esto y un bizcocho, damas y caballeros, terminamos todo este ciclo de clases bíblicas que hemos hecho hasta el día de hoy. Anunciaremos después cuando comenzamos el nuevo ciclo de clases. ¿Les parece? A partir de hoy, feliz Navidad para todos. ¿Ya? Maranatá, ven Señor Jesús, porque necesitamos que venga ya. ¿Ya? Bendiciones para todos, felicidades, gracias.